Bienvenidos y bienvenidas a Admirar no es suficiente, un podcast que nace desde el CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, como un espacio para entender la artesanía de oficio y la labor de la comunidad artesanal, reflexionar desde el interior cómo se manifiesta en nuestro exterior. Hoy nos acompañan Margaran Halser y Bernarda Polanco para hablar sobre lo que hemos denominado como Artesanía en forma, comunidad y vanguardia, desde Olga Fish Folklore. Modera María Gabriela Vázquez, directora del CIDAP. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la primera edición de este podcast del CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, que con el equipo hemos denominado Admirar no es suficiente. Sabemos que las artes populares y las artesanías son el camino para nuestro patrimonio, para nuestra cultura, para mantener nuestra identidad. Es así que este podcast está diseñado como un espacio para entender la artesanía de oficio, la labor de la comunidad artesanal y reflexionar desde nuestro interior cómo se entiende y se manifiesta el exterior en el que vivimos día a día. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen nuestras queridas amigas de Olga Fish Folklore, Margaran Halser y Bernarda Polanco. Bienvenidas. Ellas son dos mujeres luchadoras, amantes de la cultura, amantes del patrimonio, muy cercanas al Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, que vienen trabajando con 4 generaciones también de mujeres muy vinculadas a la comunidad artesanal y que han desarrollado amplios abanicos de posibilidades estéticas, materiales, sensoriales, a través de alfombras, a través de productos específicos muy bien pensados y diseñados, y que el día de hoy nos van a estar contando un poco sobre quién fue Olga Fish, cuál fue su trabajo dentro de la comunidad artesanal, cómo ha aportado y cómo después de tantas generaciones su galería continúa siendo una de las pioneras en la consolidación, el amor al patrimonio cultural y material de las artesanías y el arte popular. Y también nos van a estar comentando un poco acerca de los desafíos que tienen en el día a día. Bienvenidas, Bernarda y Margara. Gracias, Gaby, por esta invitación. Muchísimas gracias al CIDAP por siempre tomarnos en cuenta. Y es un honor para nosotros ser parte de este podcast y de ser las primeras invitadas. Es muy halagador para nosotras. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias al CIDAP. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Gracias y bienvenidas de nuevo. Vamos a arrancar un poco contextualizando para que quienes nos están escuchando sepan quién fue la famosísima y maravillosa Olga Fish, cómo llega al Ecuador, ¿no? Y cuál es su legado, cómo ha funcionado este trabajo entre 4 generaciones que siguen día a día desarrollando aportes con la comunidad artesanal y que tienen este momento un impacto internacional muy fuerte. A ver, es importante saber los orígenes de Olga porque Olga estudia en Europa en la época del Bauhaus en Düsseldorf. Estudia arte ahí en los años 20 y migra al Ecuador en el año 39 cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay la expulsión a los judíos desde Europa. Al ser Olga una artista, tiene una visión muy desarrollada sobre lo estético. Es importante recalcar que antes de que Olga llegue al Ecuador, ella ya había tenido 2 colecciones anteriores. Había sido coleccionista de arte popular, primero de Europa Oriental y luego del norte de África, donde ella vivió durante un par de años. Ambas colecciones las perdió, le generó muchísimo dolor porque estaba muy apegada a ellas y cuando llegó al Ecuador dijo, nunca más colecciono nada. Pero apenas puso el pie en tierra ecuatoriana, se enamoró locamente del país. Tanto así que le dijo a su marido, aquí es donde nos quedamos, de aquí no nos movemos. El viaje de Olga desde Santa Elena hasta la sierra, hasta Quito, que es en camión, en burro y en tren,
le da unas experiencias vivenciales impresionantes. Y una de las cosas que le enloquecen a ella profundamente son los colores andinos, que ella ve en todo este recorrido, y eso es lo que le deja prendada a este país, por un lado. Luego hay la primera experiencia de ella, y la cuento porque es un poco los orígenes de dónde venimos. Cuando sale a hacer la primera compra al mercado, la familia le dice: tú eres la más viajada de todos, porque llega con sus hermanos y sus cuñadas y su marido, y le dan 10 sucres para que se vaya al mercado a comprar la comida para la familia. Y camino al mercado, Olga se encuentra con una señora indígena que estaba puesta su chal con un tupo. Y Olga jamás había visto un tupo, se enamoró del tupo, le preguntó cuánto costaba, no le entendió nada, le dio los 10 sucres y regresó a la casa con el tupo. Y así empezó su colección de arte popular ecuatoriano. Yo creo que igual cabe recalcar que Olga, bueno, ella era húngara y que en Hungría, cuando ella era una niña, en los paseos que hacían dentro del país y en los pueblos aledaños a donde ella vivía, ella ya comenzó ahí una colección de arte popular. Y ella dijo algo que a mí creo que me ha marcado mucho, y es: ve la belleza en las cosas cotidianas, en las cosas que no todos vemos porque ya los vemos y vivimos todo el tiempo. Y creo que un poco parte del amor de Olga es a la cultura popular, a esos trajes y a estas tradiciones que yo creo que los ecuatorianos las veíamos como algo que ha sido parte de nuestra vida siempre, y ella de ahí rescata muchas de las cosas que influencian sus diseños, los colores, los motivos que utilizan sus alfombras, vienen de estas celebraciones, y yo creo que es algo que a ella le marcó desde pequeña, la cultura popular, ¿no? Sí, sí, y claro, aquí la explosión de color le vuelve loca, y ahí saca ella su famosa frase que dice: lo único que puedo confiar es en mis ojos. Entonces ella confiaba en lo que a ella le gustaba para comprar y para coleccionar, para aprender, ¿no? Porque fue parte del grupo de Paulo Carvalho Nieto, de arte popular, de la formación de arte popular, y también fue una de las gestoras del CIDAD, ¿no? Entonces era no solo amor por lo que veía, sino de que se prolongue, de que se entienda, de que se mantenga y de que se comparta. Fabuloso, increíble. Es maravilloso escuchar esa trayectoria que ella tuvo, ese viaje tipo transeúnte que le hizo llegar desde Europa hasta América, hasta Ecuador, a la costa, llega a la sierra, por tren, por burro, como bien mencionaban, y termina completamente enamorada de los colores andinos para creer en su propia percepción. Y tanto es así que llega a cambiar la comida de su familia de una semana por un tupo, ¿no? Entonces, también eso dice mucho, pisa muy fuerte en esa apreciación, en esa valoración, en la celebración de lo cotidiano que ella hace desde que llega al Ecuador. Y de ahí el trabajo que ustedes vienen realizando y que vienen manteniendo, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿cómo Olga empieza a coleccionar desde el primer tupo, ¿no? Empieza a coleccionar todo aquello que ella ve y considera que es hermoso. Y su colección se vuelve importante y se vuelve una parada obligatoria para gente que visita el Ecuador, porque la gente les dice, los guías de turismo o los promotores dicen: tienes que ir a la casa de la gringa siendo Olga Fish, a ver las cosas que tiene, porque ella es la persona que más cosas tiene. Era como podríamos decir que era un museo etnográfico, que no era, pero era el equivalente en su momento. En una de esas visitas llega un señor que ve las alfombras de Olga Fish. Ahora, es importante explicar que las alfombras de Olga Fish eran diseños de ellas inspirados en motivos europeos o inspirados en motivos cotidianos, como dijo Bernarda, que era lo que le movía a las fiestas populares, o inspirados en piezas arqueológicas o en textiles andinos.
y empieza a hacer sus alfombras con estos diseños, ¿no? Y el señor que va a su casa se enamora de una de las alfombras y le dice, yo quiero esa alfombra. Y Olga le dice, no, la alfombra en mi comedor, yo no te voy a vender eso. Le dice, no, quiero comisionarte que hagas una alfombra. Eh, Como Olga vivió en el norte de África, ella una de las cosas que aprendió ahí fue hacer el doble nudo persa. Entonces, cuando vino acá y estuvo en Guano, donde estaban los talleres de alfombras, les enseñó a hacer el doble nudo persa. Entonces, el momento que le comisionan hacer esta alfombra, que resulta que era para el MoMA, ella manda a hacer esta fantástica alfombra y está ya esta, una fama de Olga con sus diseños de alfombras que se empiezan a vender más afuera que aquí adentro en el país. De hecho, eh, se cree que con la plata de la comisión de la alfombra, ella funda el folclore Olga Fish, que en ese momento, en 1942, se vuelve la primera tienda de artesanías. En realidad, entonces, sí, yo creo que ella comenzó diseñando muebles y alfombras, ¿no? Eso fue al principio, antes de... Sí, ella empezó diseñando todo su mobiliario, todas las alfombras, eso era lo que hacía la gente del Bauhaus. En la época del Bauhaus, ¿no es cierto? Eran muy prácticas. Diseñaba sus cortinas, sus lámparas, hacía todo. Pero al ver que un señor americano aprecia esto y lo compra, ella dice, hay un mercado. Y hay un mercado no solo para mí, sino para toda esta gente que está atrás de lo que yo hago o que elabora estos productos que yo colecciono y que me gustan tanto. Entonces, esta es una manera de yo tener un oficio, ¿no es cierto?, a tiempo completo y de dar trabajo y comercializar estas cosas que yo colecciono, que en ese momento, y ella explica muy bien, o sea, el folclore es el elemento cotidiano que se hace, que es utilitario, ¿no? No es la artesanía de venta, pero cómo transformamos esta cosa utilitaria a que sea un producto viable comercial. Y ahí es cuando ella empieza a dialogar muchísimo con sus amigos, ¿no? Con gente con la que ella trabajaba o que compartía mucho de su tiempo, que eran artesanos en su mayoría. Ujú. Qué maravilla. Entonces aquí es en donde se empieza a decantar ya la galería de Olga Fish, el trabajo con la comunidad. Hablábamos en un texto acerca de Olga Fish en semanas anteriores de cómo su obra maestra fue el trabajo con la comunidad, el poder no solamente recibir de ellos, sino enseñar conocimiento, el doble nudo persa, la cromática, los diseños, y empieza ella a desarrollar un negocio importante a ojos internacionales, no tanto nacionales como mencionas, Margara, y genera ya esta apreciación y esta validación del folclore juntamente con la artesanía ecuatoriana en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y en otros espacios internacionales, sobre todo norteamericanos. Entonces, esto me lleva a consultarles a ustedes cómo poco a poco esto se fue proyectando a la galería actual, Olga Fish Folklore, que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales, que posee una estética sumamente contemporánea y que sigue manteniendo las técnicas de los oficios tradicionales del Ecuador. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes de las últimas generaciones, un poco, yo creo que Gogo, que es mi abuela, que fue la segunda generación, hereda este amor de Olga por lo artesanal y por la colección, por curar, por encontrar estos objetos únicos. Y yo creo que Gogo es la primera, bueno, no es la primera, mil disculpas, pero bueno, Gogo sigue fielmente el tema de desarrollar estas colecciones a los ojos internacionales y hace estas colecciones de moda que estuvieron en Europa, que estuvieron en Estados Unidos, que presenta en varios almacenes muy reconocidos, y de ahí viene Margara, mi mamá,
que sigue con el legado, pero ella lo hace mucho más actual. De hecho, a finales de los años 90 inscribe y crea la página web de Olga Fish. Entonces comienza ya a creer en esa época en el e-commerce, en el branding, en crear estas franquicias y esta identidad de marca mucho más fuerte, pensando también en la identidad país, ¿no? Invierte muchísimo en historiadores de arte para rescatar y reconocer realmente de dónde vienen los oficios, porque yo creo que algo que hace excelente el CIDAD, pero que a ratos se pierde en el Ecuador, es saber precisamente de dónde vino y cómo nació el oficio. Entonces yo creo que Margara hace un trabajo súper profundo de ir realmente buscando a fondo qué es lo que se está perdiendo y cómo podemos también ayudar a ciertos artesanos a crear un producto en base a algo que se está perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que Verás tú, de ahí llego yo, que también, moderniza la marca, le vuelve mucho más juvenil. Bernarda ha tenido un rol muy, muy importante en lograr que esta marca llegue al mercado nacional con un impacto muy fuerte, ¿no? Y son lenguajes generacionales que en cada época son importantes, ¿no? Pero van cambiando y mucho más ahora que la vida es tan rápida, que lo que ayer estaba vigente posiblemente mañana esté pasado de moda. Entonces, Bernarda está encima de toda esta vanguardia, ¿no? y bueno, y yo Fant- creo también que del lado de, en el momento que pasamos las dos a estar a cargo, hicimos un trabajo muy profundo de una reestructuración empresarial, porque yo creo que Margara ya lo había comenzado, pero en un punto llegamos y decimos, bueno, ¿qué es realmente lo que nosotros queremos? Y al final lo que nosotros realmente queremos es mantener el legado de Olga Fish. Y un poco se nos estaba saliendo de las manos. Teníamos muchos locales y veíamos la necesidad de volver a la calma, a la tranquilidad, a tener eh, una identidad más fuerte de marca y dejar de lado un poquito el tema comercial, por así decir. Y no, decidimos quedarnos con las dos tiendas que tenemos ahora y trabajar mucho, enfocarnos mucho en la calidad, más que en la cantidad, ¿no? Muy importante porque son piezas que tienen, como ustedes dicen, un alto contenido de estudio etnográfico, de estudio histórico, de estudio estético, que han propiciado que Olga Fish, como mencionábamos previo, en nuestra conversación previa a empezar la grabación del podcast, Olga Fish representa un estilo de vida, es una filosofía de vida. Y entonces, tomando las palabras de Bernie, también es un poco volver al origen, ¿no? Como ustedes están mencionando este rato, no tanto la cantidad cuanto la calidad. Y aquí entra esta temática también de lo hecho con calma, de lo hecho con tiempo. Entonces, ¿cómo se entiende este sentir de disfrute de la propia creación de la prenda para poder llegar luego a venderla, eh, transmitiendo a quien lo compra que los valores y la filosofía de vida de esta empresa no es esa vorágine, esa rapidez del día a día, sino que es una prenda que te va a durar muchísimo tiempo, pero que no es únicamente moda muy sólida, sino que también tiene esta etnografía y esta cultura inmersa dentro de su trabajo de creación. A ver, mucho del proceso empieza con diálogos y conversaciones con los artesanos y con los oficios que ellos tienen y saber cuáles son los oficios y la importancia de estos oficios para ellos. Hay veces que es un diálogo muy rico porque nosotros nos enriquecemos mucho de eso, pero a veces también podemos aportar, no influenciar, pero aportar justamente por los estudios que hemos hecho y decirles, hablarles y contarles de la
importancia que hay en mantener una identidad, sobre todo para las comunidades, ¿no es cierto? O sea, yo soy una firme creyente que la identidad es el origen de quién tú eres y de dónde tú vienes. Y es la que nos permite contar historias. Entonces, hemos tenido conversaciones porque en los últimos años hemos visto un cambio justamente en cómo elaboran sus productos. Entonces, cuando hemos visto el cambio, hemos tenido conversaciones con ellos de la importancia de mantener esto. Ahora, el momento en que tú estás haciendo un trabajo artesanal, de hecho, estás trabajando con calma, porque no puede ser hecho a velocidad, ¿no es cierto? Es de hecho, en el tiempo que tienen, suponte las mujeres que tejen las shigras, ya que estábamos hablando de las shigras hace un momento, ellas tienen múltiples oficios, o sea, ellas cuidan a sus hijos, ellas cuidan la casa, a veces cuidan el ganado, tienen que cocinar y en el tiempo libre, mientras caminan, van tejiendo. Entonces no lo pueden hacer a toda velocidad y ya solo eso tiene este proceso de calma, ¿no? Y tú sientes al ver el producto final con cuánta calma lo hicieron o no, porque ya conoces el producto, ¿no? Y nosotros tendemos a escoger, porque ya los dedos conocen, te dirían, ¿no es cierto?, los que están hechos con más calma. Yo creo, yo creo transmitir esto al cliente final y creo que sobre todo en las últimas experiencias que hemos tenido es que yo creo que se han desarrollado cosas para clientes, por decir en este caso el Corte Inglés, donde yo creo que hemos logrado transmitir la calma, la calidad, la historia y el oficio detrás del producto porque se desarrolló de la mano de la necesidad del lugar o el comprador en base al oficio que trabaja el artesano que colabora con nosotros, complementando el material, o sea, realmente es algo circular, ¿no? Sí, es muy circular, pero en el caso, suponte, del Corte Inglés, nos tuvimos que asegurar que la lana esté bien cardada, ¿no? Que no sea esa lana picosa. Entonces es el proceso de encontrar nuevos proveedores para que nos den una mejor calidad de lana para poder satisfacer necesidades, ¿no? Y son procesos que los haces tranquilamente porque todo es hecho a mano. O sea, no somos una fábrica, ese fue un proceso también muy interesante porque cuando nos hizo el pedido, el Corte Inglés nos pidió los certificados ISO. Y nosotros estamos como, no somos fábrica, somos un taller. Entonces nos dijeron, ok, perfecto, pero necesitaríamos que cada persona que va a hacer el trabajo que vamos a comprar nos dé un certificado ISO, ¿no? Que significaba que haya un respeto al medio ambiente, que no hay niños mm, trabajando y maltrato infantil, que no haya una serie de cosas. Entonces fue muy lindo porque nosotros tuvimos un almuerzo con la gente que iba a trabajar en estos productos y les explicamos lo que necesitamos. Y ellos hicimos un video con ellos que ellos explicaban que no había, o sea, que certificaban el proceso que pedía el Corte Inglés. Y eso fue muy lindo porque les mandamos a ellos eso. Y para nosotros fue muy importante porque entonces hay una cara siempre y eso es lo que tratamos de enseñar, la gente que está atrás de los productos que nosotros hacemos. Qué interesante todo este tema del mercado internacional. Entonces, Margara, nos comentabas sobre esta especie no sé si especie, sino este certificado que requería el Corte Inglés. De buenas de- prácticas, en resumidas cuentas. Lo cual es fundamental también, porque cuando hablamos de esta filosofía de respeto hacia la comunidad artesanal, de valoración de su trabajo, se vuelve algo así como el certificado de autenticidad que pone un pintor en una de sus obras, que pone un escultor y que extiende todavía más esa autoría y
y resalta ese respeto de buenas prácticas que en este caso esta compañía tan grande era lo que requería. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando ya de esta filosofía, cuando Olga Fish ha trascendido como empresa fronteras locales, nacionales, internacionales y se vende en estos espacios europeos de muy alta calidad y de donde acude muchísima gente, sería interesante contar o analizar también cómo esto se conecta con los logros y los aportes a la propia comunidad artesanal. Sabemos que ustedes trabajan con grupos de artesanos constantemente y sería interesante también un poco saber cuáles son esos logros o esos resultados que ellos obtienen. O sea, yo creo, y una de las cosas para nosotros de logro más importante es estar cada año todavía en pie, ¿no? Creo que han sido años sumamente retadores. Creo que el logro más importante es poder ofrecer un espacio donde se puedan crear y comercializar las cosas. Te diría del logro más tangible para el artesano, yo creo que es el recibir el pago justo y, y el reconocimiento, porque más allá del pago, yo creo que la emoción que viene detrás de que salga un proyecto como los proyectos que nos han salido es lo más importante, pero realmente el ver que lo bueno es la cantidad de trabajo que tienen. O sea, realmente eso es lo, Lo más lo valioso. más valioso, es como realmente yo creo que ahí llegan momentos donde nos toca desarrollar y desarrollar para poder cumplir con ellos, que ellos tengan el trabajo. Pero yo creo que la satisfacción hoy por hoy de que la mayoría de nuestros colaboradores realmente están muy atareados, eso para nosotros es, yo creo que lo más satisfactorio. De acuerdo, estar atareado y con trabajo es lo máximo, ¿no? Sí, Como para podemos todos. decir acá, felizmente cansados. Felizmente. Cansados pero felices. Qué fantástico, maravilloso, maravilloso. Y entonces, si vamos un poco interiorizando, eh, ¿qué sienten ustedes dos como mujeres, como personas que tienen un gran legado? ¿Qué sienten en su corazón cuando entran a la galería y después cómo transmiten ese sentir a sus clientes? Em, yo considero haber tenido muchísima suerte de haberme criado en una familia así, donde, y sin miedo a nada, porque es parte de mi historia, ¿no? Yo te podría decir que las personas más ecuatorianas que yo he conocido, entre una de ellas es Olga Fish. Entonces, cuando yo entro a la galería, que le debe pasar un poco similar a Bernarda, yo entro a una casa de mi infancia. No es que entro a una tienda, yo entro a la casa, a pesar de que Olga no era directamente mi abuela, sino mi tía abuela. Al haber muerto mi abuela paterna, ella pasó a ser la figura de la abuela paterna. Entonces era la abuela con la que nos criamos. Entonces la casa para mí es artesanía, es llena de artesanos todo el tiempo, que eran los huéspedes de Olga Fish constantemente, eran los olores, estos 5 sentidos de los que hablábamos hace un rato, ¿no? Era esta experiencia, era esta cosa vivencial. Nuestros fines de semana estaban ligadas a las fiestas populares, o sea, a la fiesta de Corpus Christi, a la Mama Negra, al Amor, a los San Juanes. Eso era nuestra infancia. Entonces, eso es la casa para mí, ¿no, Bernarda? Yo creo que para mí es lo mismo, realmente es la casa familiar y yo creo que es lo que tratamos nosotros de compartir y de transmitir en nuestras redes sociales y en nuestro espacio, es del universo de Olga. Es esta filosofía de vida. Yo creo que
la gran mayoría de gente, y yo creo que hoy podemos decir que una gran cantidad de nuestros clientes son ecuatorianos y son ecuatorianos que realmente aman y se enamoran de lo que hacemos hasta que en un punto hay veces que hemos dicho, no entiendo cómo puedes tener tantas cosas. ¿Qué? Disculpa, pero creo que ya tienes uno de estos y realmente yo creo que es esto, se sienten en casa, se sienten parte de nuestra familia. Tenemos la suerte de que dos de nuestras colaboradoras muy cercanas son mujeres que han trabajado, la una 47 años y la otra 32 años con nosotros. Entonces, realmente, al llegar acá, tú sientes que es la casa de la familia. Y los clientes se sienten en casa porque las conocen y ellas conocen a los clientes. Entonces son estos saludos familiares muy llenos de amor, ¿no? Y es muy lindo. Eso Y es yo muy lindo creo que tenemos la suerte también de que muchos de los colaboradores artesanos con los que trabajamos van trabajando las cuatro generaciones. también. Entonces, nos cuentan Wow. anécdotas, entran. Yo creo que todo el mundo, realmente todo el mundo que trabaja acá se siente parte del universo y de la familia de Olga Page. Maravilloso. Es una esencia innata que se percibe el momento en el que ustedes hablan y transmitir esta sensación al momento que ingresan a la galería de que es la casa de la abuela, de que es la casa de la familia y de la familia extendida, que es la familia que uno elige, que en ese caso son los artesanos y las personas que trabajan con ustedes. Creo que transmite mucho de los valores y de las proyecciones que tiene la empresa en este momento, ¿no? Y esto me lleva a consultarles a ustedes también cuáles son los desafíos constantes a los cuales están expuestas, porque hay mucha industria que no es manual, que tiene valores mucho más económicos y que de pronto es una cosa completamente diferente, pero que en la realidad sí impacta en el trabajo y en la remuneración y en lo que implica mantener un espacio así porque hay mucho amor, porque hay compromiso, porque es una filosofía de vida. Pero estas competencias diversas afectan mucho, ¿no? Entonces se vuelven unos desafíos y unos limitantes. ¿Cómo viven eso ustedes en su día a día? Yo te diría que una de las cosas, y yendo un poquito más atrás a cuando nosotros eh, las dos cogimos el rol de manejar esto juntas, yo creo que el momento de la reestructuración justamente pensamos mucho en eso. Y parte yo creo que hemos encontrado la oportunidad de poder escoger también a qué mercado queremos pertenecer, porque yo creo que es verdad, hay muchísimas. Realmente hay muchísima competencia, hay muchísima gente que no lo va a hacer a mano o no lo va a hacer con el material que nosotros estamos haciendo. Y creo que justamente decidimos muy, La conciencia. muy a conciencia pertenecer al porcentaje que no se está uniendo a hacer las cosas de una manera industrial, que no va a abaratar costos a costos de los artesanos o de los materiales. Creemos que hay un mercado muy grande que busca realmente calidad y, y calma y trabajamos mucho con pre-order que nos ayudan a nosotros. Sin embargo, hemos pasado golpes muy duros. Yo creo a lo largo de los 80 años y un poco antes de la pandemia sufrimos un robo muy grande y un robo más allá de lo económico, de material, de base de datos, De identidad. de proveedores de identidad. Y yo creo que parte también ahorita de fortalecer que si bien es cierto, Fish es una casa de acopio de artesanos y diseñadores, tenemos una marca que es nuestra y tratamos de ser un mercado alterno, tratamos de no crear cosas que se están creando en otro lugar para no competir. Eh, pero sí, yo creo que uno de los retos más grandes que hemos recibido es la falta de lealtad, la falta de transparencia. Yo creo que es importante ser transparentes. Yo creo que siempre hay una ecuación donde todos vamos a ganar. Creo que es cuestión de tener creatividad y buscar la solución. Y también un desafío importante es esto de saber los oficios, ¿no? Entonces, cuando viene un cliente y te cuestiona por qué esto cuesta
tanto aquí y cuesta tanto menos en otro sitio, se les explica la razón, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la importancia? ¿De dónde vino? ¿Quién es la persona atrás? ¿Por qué hay ese costo? Porque nuestros costos dependen en realidad del precio que nos pone el artesano, ¿no? Nosotros hacemos el cálculo a partir de eso, porque sí nos interesa que el artesano reciba lo que se merece. O sea, estafarle a un artesano, robarle a un artesano, eso sí está fuera de todo concepto concebible aquí. Para nosotros el proceso artesanal es tan importante y el artesano es tan importante como el cliente, ¿no? Porque son de estos dos opuestos o estos dos personajes importantes los que ayudan a que la empresa se mantenga viva, ¿no? Entonces el respeto es fundamental para nosotros. Ujú. Qué fantástico como mencionan ustedes los valores de la empresa para con la comunidad artesanal, no se diga también con los clientes, pero ese respeto absoluto que bien establecen ustedes con el reconocimiento y la valoración del trabajo artesanal, pienso yo que es lo que mantiene a flote también a Olga Fish, porque no ha logrado crear raíces hacia otros lados, o sea, no se ha ido por otros caminos. Es ese vector completamente recto con el cual se han mantenido ya más de 80 años y que transmite también a la persona que compra esa necesidad de mantener y de valorar y de respetar lo que uno aprecia, lo que uno finalmente llega a tener en sus manos, ¿no? Algo que mencionaba Bernie es como todos pueden trabajar. Entonces, la lealtad y este tipo de respeto es lo que le vuelve invaluable a cada una de las piezas que ustedes venden. Y estos desafíos son importantes comentarlos, porque si bien el momento en el que nosotros vemos un feed de Instagram absolutamente curado, absolutamente maravilloso, nadie sabe lo que está detrás, todo el esfuerzo que implica, todo el tema económico, todas las capacitaciones y las producciones que se tienen que hacer para que algo luzca tan maravilloso y que tenga como componente esencial ese respeto y ese cuidado por los oficios artesanales. Esto me lleva a lanzar la última pregunta de este podcast, que tal vez no es muy sencilla, pero que quisiera decirles. Si ustedes pudieran definir su trabajo en una palabra, ¿cuál piensan que podría ser? Para mí es pasión, es totalmente pasional. Eh, yo creo que es algo que está ahí adentro, es un amor muy profundo. Para mí es amor a este legado, a esta misión, a esta forma de vida con la que he crecido. Me define mucho, ¿no? Y lo hago con mucho amor porque son los orígenes de la familia. Es de dónde venimos y es en realidad el mapa que estamos trazando hacia dónde vamos. Maravilloso, muchas gracias por sus respuestas tan honestas, tan sentidas, que a veces, digamos, es difícil de conseguir, pero que emana desde sus poros, que se siente, que se percibe esa pasión y ese amor. Y ese mismo amor le tenemos desde CIDAP a Olga Fish, porque ella fue una de las personas que trazó esa proyección para el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, conjuntamente con Daniel Rubín de la Borbolla. Son quienes crearon las primeras colecciones, los primeros grupos de objetos representativos que dan pie a lo que es el CIDAP ahora, 40 y pico de años después, 80 y pico de años después para la galería de Olga Fish, y que es un ejemplo de vida y de filosofía, como mencionábamos hace un momento, para la valoración y para el mantenimiento sólido en el día a día de los conocimientos de los oficios artesanales del Ecuador. Muchas Exacto. gracias. Gaby, quiero Sí, contar y que está basado un poco en el texto que escribiste y es la importancia
de la visión de las mujeres, ¿no? Olga fue una mujer visionaria que lo vio clarito, ¿no? Y lo tuvo tan claro. Y eso es como fantástico, porque no eran épocas fáciles. Y no era un producto, no era un mercado, no existía. De hecho, es la primera tienda, o sea, y lo vio claro. Y eso es también muy, muy valioso. Y gracias, gracias por hacernos de acuerdo de estos valores. Gracias a ustedes. Y efectivamente, este rato, estos espacios son lo que son gracias al apoyo, a la visión. Mencionabas también, Margarita, la misión, ¿no? Del día a día y que son cosas que Olga Fish y su familia ha decidido realizar. También es un quiero hacerlo. Entonces, aprendemos mucho de ustedes. Gracias por el trabajo que hacen todos los días. Les admiramos mucho y sabemos por lo que se pasa. No es fácil crear, propiciar, ¿no? Es mucho más fácil tomar ciertas oportunidades que están sobre la mesa, pero crearlas ya va mucho más allá y es ahí donde entra la pasión y el amor que ustedes acaban de mencionar. Entonces, muchas gracias a quienes nos escucharon en este podcast. La primera edición de Admirar no es suficiente. Vamos a seguir contando con especialistas, con artesanos, con expertos todos los meses aquí desde el CIDAP y esperamos que hayamos podido compartir un poco de esas perspectivas y necesidades que se tienen en la comunidad artesanal. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Admirar no es suficiente, un espacio de reflexión y entendimiento sobre el trabajo de la comunidad artesanal. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si te interesa que hablemos de algún tema en específico sobre artesanía y arte popular, escríbenos en nuestras redes. Estaremos felices de construir este podcast contigo. Encuéntranos como CIDAP América. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.